Ok, muchachos, vamos a trabajar ahora con salidas lógicas. Vamos a trabajar ahora las salidas. En este caso vamos a clasificarlas un poquito según los componentes utilizados en estas. Vamos a tener también interfaces de salida estáticas. Esto es para corriente continua y para corriente alterna, ¿sí? En este caso vamos a ver de qué se trata. Interfaces de salida por relé, bueno, esas ya son de las más comunes, ya se ha trabajado con estas prácticamente en algún otro circuito que no precisamente sean autómatas programables o PLCs. Vamos a tener también salidas acopladas directamente, salidas con aislamiento galvánico. Vamos a ver esto de qué se trata. Bueno, vamos a tener primero las salidas. Vamos a regresarnos tantito. ¿Sí? Ok, aquí para corriente continua nos menciona que vamos a tener salidas estáticas. Van a ser salidas a través de un transistor a colector abierto, con dos variantes posibles. Ya por ahí en las entradas también se mencionó que podíamos estar trabajando con transistores de tipo PNP y de tipo NPN. Lo mismo va a funcionar para las salidas. En este caso serían salidas estáticas para corriente continua a transistor, como ya lo habíamos mencionado, y también puede ser para lógica positiva, que serían con un transistor PNP, y con lógica negativa para un transistor NPN. Esto va a depender de cómo se conecte. Nosotros vamos a conectar a la base, la salida, lo vamos a ver ahorita ya en la figura, y más adelante, bueno, ya se va a activar con un 0 y vamos a tener la salida activada, o se va a activar con un 1 directamente al tener también un 1 a la salida. Eso es lo que vamos a tener. Y bueno, pues para corriente alterna, en este caso, pues si la estamos trabajando por interfaces estáticas, sería por medio de un tiristor, ya sea por medio de un TRIAC o por medio de un SCR, o bueno, la combinación de estos, ya sea en el optoacoplador o en el aislamiento, para que podamos utilizarlos, ¿sí? Para corriente alterna. Vamos a tener que las salidas por relevador, esas son de las más comunes. Ya ustedes han trabajado por ahí, activado un pequeño relevador. En este caso también en los PLCs, el relevador va a ser un relevador pequeñito, donde más adelante ese relevador, bueno, pues básicamente activará un relevador más grande o un arrancador ya para una etapa de potencia más grande, ¿no? Un motor o una bomba o un ventilador, que al final de cuentas todos estos van a estar trabajando con un motor, dependiendo de lo que nosotros conocemos como caballos de potencia. Entonces ya va a depender del arrancador que estemos activando. Vamos a tener salidas acopladas directamente o con aislamiento galvánico, ¿sí? En este caso el aislamiento galvánico pues no lo puede dar un optoacoplador, y en el caso del relevador también se puede considerar aislamiento galvánico, ya que pues la bobina solo va a activar los contactos, y estos, bueno, no tienen realmente un contacto físico con la etapa del controlador o la etapa del PLC, ¿no? La etapa interna, o más bien lo que sería el buffer, o incluso un registro, porque pues tendríamos que tener, al final de cuentas, si a la salida le damos un 1, ese 1 se debe de mantener hasta el siguiente ciclo, donde se revisa, y si no cambia, a lo mejor se puede
como diríamos, se refresca el 0 o el 1 y entonces volvemos a esperar el ciclo hasta que la entrada que tenga que modificar esa salida cambie. ¿Sí? A eso nos vamos a referir con esto del aislamiento galvánico o salidas acopladas directamente. Bueno, vamos a ver, ahora sí vamos con la siguiente. Aquí tenemos una de las interfaces de salida. En este caso no están aisladas y es de tipo PNP, ¿sí? Ahora ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos la fuente de alimentación propia para las entradas y salidas. En este caso, bueno, se está utilizando para las salidas. Vamos a tener el común de las cargas aquí al negativo y también el común en la parte de la lógica de salida. No está interviniendo de aquí para donde nosotros tenemos el decodificador, que al mismo tiempo es buffer con memoria, que pues no son otra cosa más que algunos flip-flops ahí, a lo mejor tipo D, donde nosotros después, viniendo de acá del automata programable o del PLC, le vamos a colocar el 1 o el 0 para que se mantenga la salida correspondiente. Como pueden ver, bueno, tendríamos un transistor de poca potencia. El LED no me está sirviendo más que para indicar que la salida está activa, pero como pueden ver es el colector del transistor que está directo a la salida, va a la base de otro transistor, en este caso un PNP, donde el emisor está conectado a positivo, y entonces al activarse nosotros vamos a hacer que el transistor conduzca. Tenemos un diodo en inversa para que no tengamos un retorno por ahí de alguna de las señales, y el diodo de 2 para que nosotros no podamos conectar de manera equivocada el voltaje que vamos a meter a las cargas, donde nosotros ya tendríamos, bueno, nuestras cargas y ya conectadas tanto al diodo como al negativo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, quiere decir que a través del diodo pues obtendría yo el voltaje positivo para que en este caso estas cargas funcionen. Es así como tendríamos las salidas de corriente continua con transistor PNP. Vamos a tener también las salidas, obviamente de corriente continua, estamos hablando de ellas, con transistor todavía PNP, pero ahora estamos trabajando con ya un aislamiento. Aquí, bueno, no puse acá arriba el texto, pero aquí abajo sí nos dice el pie de la figura, donde nosotros ahora tenemos el buffer, o ya lo que viene a través del bus del autómata programable, y ahora el transistor me va a activar al mismo tiempo un fotodiodo, y este mismo a la base del transistor que está de este lado. Se alcanza a ver ahí el cursor. Entonces nosotros estaríamos teniendo un aislamiento porque ahora ya no tenemos un contacto físico entre, como se puede observar aquí, los 0 volts de la lógica de control de este lado, y bueno, tenemos el transistor y toda esta parte tal cual ya la habíamos visto, salvo que ahora el LED está en otra posición, está conectado en el colector del transistor para que ahora podamos sacar de igual manera en este caso el positivo de la fuente de alimentación. Vamos a trabajar con el primer transistor de acá arriba. Entonces tenemos positivo. Cuando el transistor conduce, entonces ahora le estamos haciendo circular el positivo a través del diodo a la carga,
del lado izquierdo, y del lado derecho tendríamos el negativo de la fuente para que ahora sí la carga recibiera el voltaje correspondiente y pues hiciera su trabajo. Tenemos también ahora las salidas de corriente continua pero con transistor NPN. En este caso también es la figura del tipo aislado, donde también, solo que ahora observen la manera en cómo está colocado el transistor. Cuando nosotros aquí sacamos un 1 lógico, también activamos el transistor, el fotodiodo, bueno, el IRLED puede ser, activa la base, esta base conduce, activamos la base del siguiente transistor, y entonces al conducir el transistor ahora tendríamos que, ahora también vean cómo la fuente está entregando voltaje positivo, el diodo está al revés, y ahora vendría el positivo de este lado de la carga hacia el colector del transistor, y el circuito se cerraría por la parte del negativo. Es así como va a estar funcionando este circuito de salida con base en un transistor de tipo NPN. Tenemos también ya aquí el ejemplo de las salidas por relevador. También están aisladas. Ahora en este caso no es que estén aisladas inmediatamente después del buffer de salida del PLC a través del fototransistor, como lo habíamos visto, o del paquetito ya para formar al optoacoplador. Entonces ahora lo que hacemos es que el aislamiento se encuentra ubicado a través de pues la bobina, aquí el K1, KI y KN representan las bobinas de los relevadores, y bueno, acá ya estaríamos indicando el contacto del relevador. Tendríamos también nuestros diodos para evitar las inversiones, o también la generación de interferencia hacia la parte del PLC. Lo mismo va a funcionar también el circuito RC. En este caso se le conoce como filtro snoozer. Por ahí ya en electrónica de potencia ustedes lo van a ver o ya lo vieron. Y bueno, tendríamos la carga en este caso funcionando como pueden ver, con corriente alterna. Aquí está el común. Tendríamos aquí en el transformador. Y bueno, por otro lado también el transformador en este caso nos está aislando de la red eléctrica, tal cual. Aunque bueno, pues nos está sirviendo para activar los relevadores y las cargas que tenemos de este lado. Aquí tenemos unas características de las salidas de corriente continua. Son las características principales. Bueno, recordemos que nuestra bibliografía está un poco viejita por ahí, pero algunas cosas se siguen usando y siguen siendo lo común. Tenemos el número de salidas dependiendo del módulo. Pues ya vimos que ya sea que estén directamente en el PLC, que pudieran ser 4 u 8, yo creo que hasta 16 en un PLC pueden estar conectadas, pero ya si queremos más, lo más común y lo que se hace es expandirlas con pues precisamente un módulo de expansión en este caso obviamente también de salidas, ¿no? También va a depender si se tiene separación galvánica. Por optoacoplador obviamente sería el sí, o pues definitivamente no, porque pueden ser acopladas directamente. Terminal común, bueno, podemos tener, dependiendo las salidas, pues se pueden hacer grupos, porque probablemente a lo mejor algunas salidas funcionan a diferentes voltajes, y entonces también hay que
hay que hacer sus diferentes comunes, ¿no? Sobre todo porque vamos a trabajar con diferentes valores. Vamos a ver, tenemos también tensión de alimentación. Para el PNP pues sería de 15 a 30 volts, lo mismo para el NPN de 15 a 30 o de 5 a 30 en ambos casos. Un rizo, recuerden que ahí cuando nosotros trabajamos con electrónica analógica y empezamos a analizar el rectificador y empezamos a ponerle también sus capacitores y sus resistencias para minimizar el rizo. Entonces por ahí a eso se refiere, del rizo del 10%, ¿sí? Entonces es lo que puede tolerar para que no se generen falsas activaciones por ahí, ¿no? Tensión de salida, en el caso del PNP va a ser positivo respecto a común, y en el caso del NPN va a ser negativo respecto al común. Vamos a poder manejar corrientes de salida desde 100 mA hasta 1 A. En ambos casos podemos tener una corriente residual de 0.1 mA a 0.5 mA, que sería pues básicamente estas corrientes como que de fuga que utilizan precisamente pues los semiconductores como los diodos o los transistores, aunque no estén conduciendo del todo, pues pueden tener por ahí algunas pequeñas corrientes de fuga. Vamos a tener también, obviamente por eso mismo, también las caídas de tensión que van desde los 0.2 volts hasta los 1.5, ya sean principalmente cuando están activados, porque bueno, ellos también necesitan su voltaje para poder romper la barrera de potencial y llegar a la conducción. Vamos a tener también otro dato importante, el tiempo de respuesta. Ya por ahí lo habíamos comentado con las entradas, y bueno, sería básicamente en los cambios de 0 a 1 tenemos los valores de 100 a 200 microsegundos y de 1 a 0 de 200 a 500 microsegundos. También ya habíamos comentado por qué pueden ser distintos estos valores y cómo es que se toma en cuenta, ¿no? Que va a ser un poquito más difícil en determinado momento descargar esos capacitores que andan por ahí a la salida que cargarlos, ¿no? Entonces vamos a tener también otro dato que sería la frecuencia de trabajo. Va a trabajar de 10 a 100 Hz. En realidad esto es por si nosotros quisiéramos estar prendiendo y apagando. Normalmente en un proceso industrial no se requiere un parpadeo muy rápido, siempre es un proceso, hay que activar algo para desactivar otra cosa, y bueno, nunca estamos trabajando realmente a frecuencias en estos valores de 100 Hz, porque bueno, sería estar sometiendo a mucho estrés también los componentes al estar pues prendiendo y apagando. Vamos a tener precisamente, dependiendo si es una carga óhmica, los valores que acabo de comentar, y si es una carga inductiva, pues va a tener que trabajar con frecuencias más bajas, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si por ejemplo yo tengo una resistencia de algo que conocen ustedes, una plancha, pues es una carga óhmica porque solo tiene un valor de resistencia y la misma es la que se va a calentar para que nosotros podamos hacer el trabajo con la plancha. O la carga inductiva, en este caso pues un motor. Recuerden que al final de cuentas es un embobinado. ¿Y por qué baja la frecuencia? Bueno, porque recordemos que cuando nosotros aplicamos voltaje a un capacitor, el capacitor tiene la capacidad de almacenar el voltaje, y cuando nosotros en este caso le aplicamos un voltaje alterno a un motor, a una bobina, en ese caso la bobina tiende a almacenar corriente, ¿sí?
debido a sus características. Vamos a tener algunas salidas con protección de cortocircuito, pues no todas, pero algunos, dependiendo del modelo del PLC, la pueden incorporar. Vamos a tener la protección de inversión de polaridad en la alimentación, y bueno, en general es sí, ya que vimos por ahí en los circuitos que al incorporar el diodo, pues lo estaríamos poniendo en inversa, y pues simplemente no va a dejar pasar por ahí el valor inverso a lo que necesita realmente. Un LED de indicación de estado, la mayoría tienen. Recordemos que por ahí en el PLC, ahí se ven los LEDs encendidos en el mismo cuerpo del PLC. Podemos aislar los canales unos de otros, pues dice que típico 1500 volts en corriente alterna con optoacopladores, aislamiento contra el bus, también de 1500 volts de corriente alterna, también si solo estamos ocupando optoacopladores, y el aislamiento contra la red eléctrica, pues en este caso puede ser de 1500 volts en corriente alterna, y aquí no nos especifica, pero bueno, pudiera ser a través del transformador que vimos allá en la salida con CA. Y bueno, la temperatura de trabajo de estos dispositivos, recuerden que estamos hablando de los transistores que están ya en la salida física del PLC, pues va a ser entre 5 a 55 grados centígrados. Tenemos las salidas estáticas de corriente alterna. En este caso, bueno, pues si las vamos a usar a través de dispositivos de estado sólido, pues siempre lo conveniente va a ser que a partir del latch de memoria en la salida o el registro, viéndolo por el lado del procesador del PLC, el registro que está almacenando el valor, a continuación tendríamos un buffer para activar la respectiva salida con su fotodiodo, y en este caso estaríamos usando ya Optotriacs, bueno, por medio de los optoacopladores con Optotriac, y también obviamente estaríamos trabajando con este tipo de circuitos y su respectivo filtro para que tengamos la menor perturbación a la salida posible con respecto a al PLC, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener las salidas estáticas de corriente alterna. Bueno, y la otra salida de corriente alterna, pues ya vimos que es la de relevador, y pues ahí no hay mayor problema. Ya todos hemos por ahí activado algún relevador en algún momento. Tenemos algunas ventajas de este tipo de salidas a base de semiconductores. Tendríamos pues una mayor rapidez de conmutación, no hay chispas, y esas chispas son las que hacen nuestro desgaste mecánico, como en el caso de los relevadores. Tenemos también cierre al paso por cero, al cruce por cero del voltaje, y podemos tener apertura también al cruce por cero, pero ahora de la corriente. Y bueno, ya vimos que esto también puede ser de tamaño reducido, dependiendo también del tipo de semiconductores que estemos utilizando. Pero bueno, en la mayoría siempre es más pequeño un SCR o un TRIAC que un relevador. Si es de buena potencia, entonces no necesitará el disipador para algunas cargas, para otras va a ser necesario. Y pues bueno, así como nos venden los disipadores grandísimos, también nos venden disipadores pequeños para que estos dispositivos puedan funcionar. Y bueno, volvemos a caer al tamaño reducido, ya va a estar directamente pegado ahí en el mismo cuerpo del PLC. Bueno, desventajas, también vamos a tener desventajas, porque bueno, también vamos a tenerlos con mayor sensibilidad a las sobrecargas. Vamos a tener que son muy sensibles a perturbaciones debido a la alimentación. Por las características que ellos presentan, bueno, pues tienen que tener la alimentación
lo más estable posible también. Ya vimos que va a haber caída de tensión cuando estén funcionando, porque el mismo estado sólido, dispositivo de estado sólido necesita de un voltaje para funcionar, y eso me va a provocar caídas de tensión de alrededor hasta de 2 volts. Vamos a tener una corriente de fuga en estado de bloqueo, porque las mismas características de los estados sólidos o de los semiconductores estos que estamos utilizando, pues van a tener esas pequeñas fugas de corrientes de fuga entre las uniones de los materiales. Está igual relacionado con el anterior. Vamos a tener una buena disipación de potencia. Los relevadores no se calientan tanto, aunque se llegan a calentar, porque al final de cuentas son láminas que están abriendo y cerrando. El primer chisporroteo inicial puede generar calor, y obviamente si el relevador no está diseñado para la capacidad que nosotros queremos manejar, pues los contactos pues también se van a calentar, porque al final de cuentas no es un conductor completo, sino que son 2 láminas que se están tocando. Y en este caso de los semiconductores, pues lo que ya les mencionaba, ¿no? La disipación de potencia. Cuando a nosotros también nos muestran el relevador de estado sólido, que son al final de cuentas semiconductores, pues es un cuadrito, pero una parte es toda una placa metálica a la cual vamos a atornillar el disipador de potencia. Y también estos están limitados a ciertos márgenes de tensión, ¿sí? O sea, un relevador, al ser 2 láminas o un interruptor tal cual que se juntan, tiene chance o un margen más grande de voltaje que los dispositivos de estado sólido. Claro que ya cuando nosotros activamos una salida, pudiéramos de ahí en adelante activar otra más grande, y entonces ahora sí ya le estamos ampliando el margen de tensión. Aquí ya nada más tenemos la tabla, donde también nos muestran las características de las salidas de corriente alterna por relevador y estáticas. También vamos a tener cierto número de salidas por módulo. Podemos tener separación galvánica, o también por optoacoplador, un terminal común, dependiendo si son grupos de 4 u 8. Recuerden que la mayoría de los casos seguimos las reglas de la numeración en binario. Sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. Tenemos el tipo, si es por relevador o pues por estática. Y aquí algo de lo que comentábamos, ¿no? La tensión de alimentación con un relevador podemos utilizar hasta 380 volts de corriente alterna, y en una salida estática, como ya lo vimos, son a base de semiconductores, hasta 250 volts de CA. Sobretensión tolerable 10% en ambos casos. Conexión al paso por cero o a cruce por cero. En el relevador no hay problema, nosotros lo conectamos y él en todo momento puede estar conduciendo. Y en el caso de de tipo estática sí tenemos que considerarlo, porque cuando ya sea que pase por cero la señal, recordemos que sea, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que tiene que pasar por cero, y ahí vamos a ver si se va a conectar o a desconectar. Corriente de salida de 1 a 2 amperes con carga resistiva, y lo mismo también para el otro modelo, el estático. Intensidad transitoria o corriente transitoria 10 amperes por 40 milisegundos máximo, y en el otro podemos tener hasta 20 amperes con un periodo o un lapso de tiempo de 200 milisegundos. La versión a relevador pues nos va a permitir protección de cortocircuito. La que está hecha con semiconductores no.
Corriente residual, pues en el relevador no hay porque ya lo dijimos, son dos láminas que se abren y pues entonces ellos no van a consumir ningún tipo de corriente, ¿no? Y en el otro caso, pues sí, de 2 a 5 miliamperes, dependiendo los componentes que se usen. Y bueno, vamos a tener que en el relevador a lo mejor solo se va a fugar en el RC para el filtro de la bobina. Caída de tensión en el relevador pues no va a haber, pero en el de semiconductores pues sí. Puede haber hasta 5 volts, desde 3 a 5 volts. Vamos a tener el tiempo de respuesta de un relevador de 15 a 20 milisegundos y en el tipo estático 10 milisegundos máximo en el cambio de 0 a 1. Y ya para el cambio de 1 a 0 pues tendremos un típico del relevador de 15 a 20 milisegundos, se va a decir milisegundos, y también en el estático máximo 10 milisegundos. Para las para las frecuencias de trabajo, ya me pasé, ahí está, perdón. Para las frecuencias de trabajo vamos a tener que para una carga óhmica puede trabajar de 5 a 15 Hz el relevador y de 10 a 25 Hz con semiconductores, un poquito más alta, y lo mismo para la carga inductiva en el caso del estático. Para el caso del relevador de 5 a 1 Hz, y entonces pues tiene que ser más lento. Los dos modelos pueden incluir indicación de estado a través de un LED. Tenemos el aislamiento entre canales solo con optoacopladores, ambos de 1500 volts, y también su respectivo aislamiento con respecto al bus de ese mismo valor. Y para ambos casos la temperatura de trabajo puede ser de 5 a 55 grados centígrados. Y ahora sí, ya esta fue la última diapositiva. Ya ustedes ya les había hecho spoiler que ya era la última. Pues muchas gracias y nos vamos a ver a la siguiente clase. Sale, vale, que estén bien, síganse cuidando y pues ya aquí nos veremos más adelante. Sale, vale.